tienes el territorio o sigues avanzando. Hace 20 años se estaba excavando, se está excavando todavía, unas ruinas arqueológicas allá en la meseta de Anatolia, en Turquía, de la que fue la capital, la gran capital del Imperio Hitita, de esta época, del siglo XIII a.C. Se llamaba Hattusa. Con tan buena suerte para el arqueólogo que a la hora de excavar la zona del palacio hubo un terremoto allá por el año 1274. El terremoto fue un poquito más tarde, unos 15 años más tarde. Hubo un terremoto y en la zona del palacio real, imperial, de Hattusa se derrumbó el palacio. A partir de ese gran terremoto la ciudad perdió su gran influencia y casi se abandonó ya a partir de entonces, ¿no? El arqueólogo tuvo su, porque en el derrumbe del palacio se enterró lo que sería, vamos a hablar en términos actuales, el archivo real de los egipcios. Y allí aparecieron, todavía no se han traducido todas, hay que transcribir y traducir, allí aparecieron textos, también de Mar, y demás, estamos en la técnica de siglos y siglos, donde se cuenta la batalla de Kadesh. Informes de esa batalla. Totalmente distinto a lo que nos cuentan los jeroglíficos de los templos de Karnak, de Luxor, de otros templos, por ejemplo. No es un archivo de propaganda, como son los textos de propaganda de Ramsés en los templos. Es un archivo de informes del ejército hitita que envían a su Antawaki, se llama. El rey, el emperador hitita. ¿Qué pasó en Kadesh? Si tenemos solo los textos egipcios, fue una victoria extraordinaria de Ramsés II. Si tenemos los textos solo de los hititas, es una victoria aplastante del imperio hitita. Pero haciendo un análisis de la propia historia de lo que ocurrió, sabemos que los egipcios volvieron para atrás y se replegaron hasta Siria. Con lo cual parece obvio que la derrota de Ramsés fue tremenda. Un segundo. Este de verdad es interesante. Procopio de Cesarea es un cronista bizantino que en el siglo VI escribe varios libros. Es el cronista, el historiador oficial del Imperio Bizantino. Recuerden que el Imperio Bizantino es la mitad del Imperio Romano que sobrevivió a la caída del Imperio Romano de Occidente. Pues el Imperio Romano de Occidente, con su capital, su gran capital, en la ciudad de Constantinopla, la actual Estambul. Procopio de Cesarea escribe varios libros, pero fundamentalmente los que nos interesan. Uno se llama Historia de las Guerras. Tiene ustedes publicado literatos, no es muy buena traducción por ejemplo. Y el segundo libro se llama Historia Secreta. Historia de las Guerras e Historia Secreta. La Historia de las Guerras la escribe Procopio de Cesarea como cronista oficial de, o sería el cronista de la ciudad, ¿no? El cronista oficial del imperio escribe la historia de las guerras donde nos narra los grandes éxitos militares de Justiniano, que es el emperador del siglo VI, el emperador más importante del imperio bizantino. Y nos habla, por ejemplo, de la relación entre Justiniano, el gran emperador, y su esposa que se llamaba Teodora. Y fíjense cómo trata a Teodora Procopio de Cesarea. Hay un momento en el año 532 en el cual Justiniano duda, porque estaban haciendo unas carreras de guardias en el hipódromo de Constantinopla. Ahora se puede ver en el hipódromo, pero no sé si se puede ver el espacio, justo delante de Santa Sofía. En la gran plaza, ahí está el hipódromo, al estilo romano. Bueno, ya no había muchos gladiadores porque era pendiente. En el hipódromo había 4 grandes partidos, fundamentalmente 2, los verdes y los azules. Los verdes representaban al partido, al grupo popular, mercaderes, pequeños comerciantes, artesanos, y los azules representaban a la aristocracia, los nobles, los patricios de la ciudad. Y luego había 2 más. Los rojos, que era un partido más pequeñito, una especie de partido vicario de los azules, y los blancos, los blancos de los azules y los rojos de los verdes. Bueno, pero fundamentalmente verdes y azules. Estaban enfrentados por
razones sociales, por razones económicas, claro. Serían los patronos y los obreros simplificando mucho las cosas, ¿eh? Pero en un momento se ponen de acuerdo, ese día del año 532, contra el emperador. Se dirigen todos a la vez, claro, hacia el emperador y empiezan a gritar en griego Nika, 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 que es la primera persona del plural del pretérito indefinido del verbo Nika, Nike, que significa victoria. Recuerden la Nike, venceremos también. Es una revuelta en toda regla, una revolución contra el emperador. Ahí está Teodoro, en el palco imperial, junto a su marido, viendo los. Y Procopio de Cesarea pone en boca de Teodora las siguientes palabras. Teodora, aquello se pone muy mal, la gente está a punto de saltar el palco. Imaginen un partido de fútbol que van contra el presidente, pues algo parecido, ¿no? Está a punto de saltar el palco y Procopio dice que Teodora, se vuelve a su marido, que está muy nervioso, quiere huir, y le dice: mira, emperador, tú, si quieres, te escapas a un túnel, vas al puerto de Bucoleón, donde había unos enormes navíos de guerra, dragones y cantinos, y huyes, y te vas a Túnez. Tienes el tesoro, te puedes llevar el tesoro y te libres de la muerte, ¿no? De la revolución, de la revuelta. Y dice: pero yo no, yo me quedo aquí. Porque, y Procopio pone estas palabras en boca de Teodora, que seguramente no las dijo, pero es igual. Porque el imperio es hermosa mortal. Fíjense, qué grandiosidad, qué majestuosidad la de Teodora. Prefiero morir como emperatriz que no huir y esconderme de esta revuelta. Justiniano le hizo caso, mandó a poner al emisario y liquidó la revuelta en Marino Seco, cortando cabezas y causando pues, una matanza en el pueblo. Pero el mismo Procopio, en esta historia oficial que cuenta esta historia, escribe la historia secreta. Secreta en el sentido griego. Ahora utilizamos de nuevo los conceptos, ¿no? Utilizamos la palabra secreto, secretismo, como algo que se esconde. Tengo un secreto, lo estoy escondiendo. No. Secreto en griego significa lo que merece la pena ser guardado, recordado. El secretario, es la misma raíz, es el que conserva los acuerdos del ayuntamiento, de la institución, de una empresa, de lo que sea, ¿no? O el secretario, recuerden, este momentito de cajones en algunas casas, que nos guardan lo importante, las cartas. En la historia secreta, Procopio, que no es una historia oficial, es una historia, Procopio de Cesarea pone a la emperatriz, Justiniano es un calzonazo, en la historia secreta. Pero es que la emperatriz es una prostituta que ha ido desnudándose por todo el imperio bizantino. Se llama romano, en griego, o romano. Es una mujer malvada. Y dice, y esta mujer pérfida, esta prostituta que se mostraba en los teatros desnuda por todas partes, consiguió engatusar, engañar al emperador y llevó a la ruina al imperio romano. ¿Quién era Teodoro? ¿La de la historia secreta o la de la historia de las guerras? Con una peculiaridad. Los militas escriben sus textos, los romanos, los griegos, pero los egipcios escriben los suyos. Pero es que este es el mismo que pone de chupa de Dónime a Teodora, dice que es una mujer extraordinaria en el otro lado. ¿Qué hace el historiador? ¿A quién creemos? ¿Al Procopio de la historia de las guerras, la historia oficial, o al Procopio de la historia? Y un tercer, es que no ya pasamos al plan de un tercer. Isabel la Católica, una mujer extraordinaria, pero, a ver cómo diría yo, políticamente una verdadera víbora. Espero que no se enfade doña Isabel. Con una peculiaridad considerable desde el punto de vista de la manipulación del pasado y del presente del siglo XV. Isabel la Católica era hija de Juan II y medio hermana de Enrique IV, su medio hermano, que había sido rey, era rey, antes que ella, Enrique IV, llamado el Impotente. No sé si sería muy impotente o no, porque se iba con, de putas casi todos los días. Incluso de aquella época, hablamos de los años 50, 60 del siglo XV, todavía se utiliza, me voy de picos pardos. Es que las prostitutas llevaban, sobre todo de Salamanca, era muy famoso el prostíbulo de Salamanca, había muchos estudiantes.
Y de hecho, una de las grandes fiestas de Salamanca era cuando acababa la Cuaresma, ya pues, por motivo de salvación, las prostitutas tenían que irse de la ciudad durante esos días de la Cuaresma. Pero volvían el día de Pascua, el día de resurrección, el día de resurrección. Era un fiestón tremendo. Imagínense todos los estudiantes de Salamanca, entre 3.000 y 4.000 según las épocas, a orillas del Tormes, porque las prostitutas no pasaban por el puente, pasaban con unas barcas y los estudiantes las recibían al otro lado del río, en la orilla de la ciudad, porque volvían las prostitutas a la ciudad. Y el jolgorio volvía a comenzar. Bueno, pues iban vestidas para ser diferenciadas de las mujeres decentes, diríamos entonces, con unos sayas, unas faldas, que tenían unos picos, es decir, como los frescos de tantos vestidos, ¿no? Que eran palos, porque volvían dragones, picos palos. Pues Enrique IV era muy famoso oyéndose de picos palos, por lo cual a lo mejor los inocentes no fueran. Pero ¿qué hacía Isabel la Católica? Le interesaba que su hermano, su medio hermano, fuera impotente, porque así justificaba que la hija y heredera de Enrique IV, llamada Juana, más conocida por el mote de la Beltraneja, fíjense, la Beltraneja es que es hija de Beltrán de la Cueva, Beltrán Beltraneja, que era el marido, el primer ministro en tiempos actuales del rey. Claro, si Juana es hija legítima de Juan II, perdón, de Enrique IV, la heredera es ella, es la hija del rey. Si falla, pasa a los otros hermanos. Había un hermano, desde el punto de vista de la edad, algo más joven que Isabel, el príncipe Alfonso, y en Castilla las mujeres votaban una vez, las mujeres en Castilla pueden creer. Hay 3 reinas medievales en Castilla y León. La primera fue Urraca de León, la esposa del batallador que acabó como acabó aquella boda. La segunda es Berenguera I, que algún día abdicó en su hijo Fernando III el Santo, y la tercera es Isabel. Por tanto, las mujeres podían ejercer la realeza, el poder real, en Castilla y Aragón. En estas circunstancias, Isabel monta todo un aparato de propaganda con los nobles que la apoyaban. Estaba partida en 2, Castilla, 2 bandos nobiliarios, unos apoyaban a la Beltraneja, la de Portugal, se casó con la de Portugal, y otro grupo apoyaban a Isabel. Muere el hermano de Isabel, que tenía prevalencia, exactamente lo que dice hoy la Constitución. Reinarán los Borbones con prevalencia de la rama masculina sobre la femenina, aunque sea mayor. En el caso, por ejemplo, de Felipe VI, que es más joven, cree, que sus 2 hermanos mayores, pero como la Constitución dice que hay una prevalencia del varón sobre la hembra, pues, por eso reina el menor de los 3. ¿No? Pues lo mismo, exactamente lo mismo. Por tanto, tenía que, primero, acabar con la legitimidad de su sobrina, de Juana la Beltraneja, y se monta toda una campaña de propaganda para decir, con ese sobrenombre, que no es hija del rey, de su hermano, sino que es hija del primer ministro, del marido. Juana la Beltraneja, la hija de Beltrán de la Cueva. Por tanto, la reina le ha puesto los cuernos al rey. Juana es ilegítima, no es hija del rey, no puede reinar. Y no sale bien. Pero claro, estaba el hermanito, Alfonso, algo menos que ella. Y Alfonso muere en circunstancias muy extrañas. Se come una trucha y a los 3 o 4 días se muere. Estaba la trucha mal está. En España se muere la gente envenenada de una forma muy rara, desde Alfonso hasta, por ejemplo, Felipe el Hermoso, que también se murió después de jugar un partido de trinquete de pelota, de frontón, diríamos, en el castillo de Burgos, de un vaso de agua fría, era fines de septiembre, se ve un vaso de agua fría y se muere, pero se muere a los 6 días, con unos recuperos. Le dio un vaído, era así. Pues estas cosas pasan. Claro, consigue Isabel poner de chupa de domine a Juana. Consigue que los nobles acepten que no es hija legítima del rey y por tanto no tiene derechos a la reina. Pero claro, una vez que ha quitado del medio a Juana, su hermano Enrique, la nombra heredera, el hombre desesperado, presionado por la nobleza, tiene que exaltar al máximo a su padre, a Juan II.
padre de Enrique IV y padre de Isabel I. ¿Y qué hace? Pues les encarga a los cronistas, a los periodistas historiadores de la época, que escriban crónicas sobre su padre. Yo soy la reina, no porque este medio hermano mío me haya pasado el trono, no, porque mi padre es el grande, mi padre es el importante, Juan II de Castilla, ultrasta. Y los cronistas escriben que Juan II es el perfecto caballero cortesano del siglo XX. Es guapísimo. Monta a caballo con algo. Maneja la espada mejor que cualquier espadachín. Baila fenomenal, canta fenomenal. Bueno, las virtudes que decía antes de un varón cortesano, caballero del siglo XX, de esa literatura caballeresca que todavía está en pleno auge. A partir de 1500 caerá en desgracia el género caballeresco hasta que Quijote sea hasta la final, poniendo los caballeros, pues por lo menos todos los muchos matices que tiene Quijote, una especie de gente alocada. Pero estamos en plena época dorada de la literatura caballeresca. Todos estos libros de Tirano Blanco, todos estos libros de grandes caballeros. El ejemplo perfecto, no un libro imaginario de una novela que se inventa un caballero como Madrid, o como los caballeros de Arturo, o como por supuesto Tirano Blanco, de los Martorell, sino un hombre real, y además es rey, y además mi padre. Hasta ahora, todas las crónicas que tenemos de Juan II están escritas en ese libro. Pero, la ADN de nuevo y la medicina forense, hace unos 10 años, hace 8 años, la memoria, con esto del Codicinidad, se exhumó y se estudió el cadáver de Juan II, por los usos. Juan II eran unos profesores de medicina forense de la Universidad de Valladolid. El cadáver de Juan II presenta una serie de deformaciones tremendas. Por ejemplo, tiene el fémur izquierdo roto, pero fíjense, el fémur, el hueso largo, el hueso más largo del cuerpo, soldó no de forma continuada. Imagínense, este es el hueso, ¿no? Se fractura por aquí y si colocas el hueso alineado, bueno, pues tendríamos un signo. Pero se lo curaron mal y le quedó solapado. Es decir, una parte del fémur monta, la parte inferior monta sobre la parte del fémur. Por lo cual, la pierna izquierda la tenía mucho más corta que la derecha y cojeaba muchísimo. No podía bailar muy bien. Más bien, no podía bailar. Montar caballo tampoco. Fatal. Si montas el caballo, imagínate alguien que tiene varios centímetros más corto, coge. Además, a resulta de esa caída, se dio un golpe tremendo en toda esa zona, el omóplato, el hombro, y tenía hecho polvo toda esta parte del cuerpo. Por lo cual, imagínense, cojo de la pierna izquierda, absolutamente destrozado el brazo izquierdo, casi no podía ni mover. Y a resulta de esa caída, se había dado un golpe tremendo, debió ser el brazo izquierdo, pues, el golpe. Tenía todo el cráneo, todo el maxilar, toda la quijada inferior destrozada. Hasta el punto que tendría bastantes dificultades para hablar, como yo con la mala de la música. Y desde luego para cantar, nada de nada. Y como tenía toda esta parte destrozada, pues tendría cicatrices, claro, que eso no se puede saber después, pero se puede reconstruir y también he hecho cosas que por la antecesor no saben muy bien. Tendría una deformación facial considerable. Toda esta zona rota, con fragmentos, bueno, la mandíbula desplazada por completo. Esto le debe ocurrir por los huesos a los 8 o 9 años de edad. Seguramente, esto lo sabe, de una caída de caballo. A estos reyes les enseñaban esgrima, equitación, gramática, latín, no eran tan ignorantes como son muchas otras leyes. Por tanto, ni podía bailar, ni podía cantar, no era muy guapo. Y yo encontré una crónica en la cual Juan II entra en Ávila, ya ha sido rey, en tantos años, 30 años ya, entra en Ávila montado en una mula. Nadie había caído porque entra el rey montado, porque es un caballero, tiene que entrar en un caballo. Pues no, entra en una mula. El cronista que nos cuenta esta historia, esta entrada real, coló lo de la mula. En las mulas van los obispos y las mujeres. Los caballeros no, tienen mucho menos. Imagínense un rey entrando, salvo Jesucristo, que entró en Jerusalén montado en una borrica, porque no hay otra cosa,
Pero imagínense un rey entrando en una borrica, un borriquito, una mula, en agua. ¿Qué hizo Isabel II? Tapó los defectos de su padre. Y los tapó diciéndoles a los cronistas que los taparon. Este sería el tercer. Y por fin, el último, que os acabaré, la batalla de Roma. A todos les han enseñado en el colegio que en el año 722 hubo una gran batalla en Covadonga, donde un rey llamado Pelayo, que algunos llaman el primer rey de España, en el 722 España ni estaba ni se esperaba. En una gran batalla en Covadonga derrota a los musulmanes. Hay 4 grandes crónicas cristianas